¿Listo? Ahí se ve bien, ¿Se ve bien, sí? ¿Me están viendo bien? Sí, señora. Sí, señora. Ahí está bien. Un poquito me sale cortada. Ahí se ve mejor. Ajá. Ahí lo leemos muy bien. Entonces le voy a explicar. Dice, el diario de campo es un instrumento de recolección de datos en el cual se describen diariamente las percepciones o impresiones y las opiniones del entrevistador. ¿Quiénes son los entrevistadores? O los que están ahí observando, ustedes. Del promotor y de los participantes en todo proceso de acercamiento, observación e investigación social. Los estudiantes hacen sus observaciones en cipas y por lo tanto se lleva un diario de campo en cipas. Recomendaciones para el registro. Entonces están todas las recomendaciones. Fecha, lugar, participantes, objetivo. Descripción del hecho observado a la mayor brevedad posible, que es a través de una narración. Ya les voy explicando. Breve análisis de la situación observada y registrada. Dice apropiación de referentes teóricos dados desde el segundo momento de la práctica, es decir, la práctica de formación y profesional que la de ustedes. Conceptualización, interrelación, contradicciones, etc. Tengan en cuenta que sus observaciones están relacionadas con los niños, atendiendo a las directrices, actividades propuestas y desarrollado por la docente. Conceptualización, contradicciones, interrelaciones. Establecimiento de generalizaciones bajo la forma de hipótesis o preguntas de investigación. Ubicación del observado en la realidad y el contexto histórico, económico, social. Tener cuidado en los juicios de valor y opiniones, debiendo considerarse como aspectos adicionales y nunca como parte de la descripción teórica. No usar adjetivos calificativos. Seguimos. Este es un material que la universidad envió. De este material, adaptado Instrucción del Trabajo Comunitario, unidad 3, justa, página 137. Seguimos, Dianita. Entonces, aquí ya está el formato. Arriba son las instrucciones, así se lo organicé. Licenciatura en Educación, diario número 1. Identificación, la fecha, el lugar, el colegio, practicante o practicantes, generalmente son 3, pero le agregan el código de las niñas, si son 3, pues hacemos 3 rayitas, porque este es un documento en Word que lo pueden manejar. Luego venimos con el segundo punto, que es la descripción del observado. Muy bien, ahorita. Dice, ten en cuenta que sus observaciones están relacionadas con los niños, atendiendo a las directrices. ¿Cuáles directrices? Las que se les dan en la tutoría, qué es lo que van a hacer. Actividades propuestas y lo desarrollado por la docente de aula. Entonces, es una descripción. Tienen que describir muy bien lo que observaron desde el momento que llegaron hasta el momento que se fueron. Ahí tienen que escribir todo lo que pasa, lo que sucede, cómo hicieron la actividad, cómo salieron, qué pasó con los niños, qué pasó con la docente, qué pasó con el aula. Es describir. Luego, en el tercer punto, sigue breve análisis de la situación observada y registrada. Aquí es donde vamos a hacer un análisis. Encontré, por ejemplo, en algunos diarios, no sé si de su curso o de otro curso, que decía que hay niños en condición especial y que el niño grita, llora y la profesora lo regaña, lo sacude. Eso es un proceso de análisis que tienen que hacer ustedes para ver qué pasó, ¿cierto? ¿Y cómo lo vamos a argumentar? Pues, ¿qué pasa con el maltrato del niño en el aula? ¿O qué pasa con los niños en condición de discapacidad? Entonces hacemos un soporte teórico, no hay necesidad de hacer una cantidad. Como me escribieron que eso de Montessori, yo no sé, bueno, como
un solito autor que nos hable en lo que usted quiera referir. Si va a referir la condición del niño, pues según la condición de los niños especiales deben de, ¿sí? No deben tener un trato diferente a los demás, debe ser en un tono igual, considerando sus necesidades. Entonces, ese es el análisis que van a hacer usted de la realidad, en la realidad del contexto. Allá, en el tercero, en el segundo hacen la descripción de todo lo observado. En el tercero, el análisis de los hechos más relevantes, más importantes que encontraron en esa observación. Ahora dice, ubicación de lo observado en la realidad del contexto. ¿Cuál es la realidad del contexto en ese momento? Si fue por una situación económica, si es un entorno social, el entorno social es toda la institución, todos los sitios donde van a ir, todos los contextos donde están. El histórico pues es un poco más difícil. De pronto va a surgir un económico. Por ejemplo, la situación del niño en su condición socioeconómica no es muy buena, ¿cierto? Y lo señalamos porque su uniforme ya no está tan bonito como los de los demás. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de las condiciones cabría, dentro de un maltrato dentro del aula, o un señalamiento desde su condición económica. Luego dice reflexión. Aquí se determinan los aprendizajes obtenidos del ejercicio, los aprendizajes de quién. De nosotros. ¿Sí ve? Aquí son los aprendizajes de ustedes mediante el ejercicio de la observación, la ayudantía o la intervención. En la reflexión es ¿qué pudieron aprender ustedes? ¿Sí? Evidencia de manera escrita las fortalezas, las debilidades y las maneras como se puede mejorar. Porque esa es la parte pedagógica. Ustedes van a hacer una colaboración, pero también hacer un aprendizaje. En este punto de reflexión es donde ustedes pueden decir, por ejemplo, aprendieron la ternura de la maestra, el buen trato de la maestra, qué más aprendieron de su didáctica, cómo utiliza el material, tantas cosas, el trato de otras personas de la institución, como por ejemplo los de restaurantes, los vigilantes. ¿Qué pasa con la directora? ¿Sí? O sea, todos los aprendizajes que estuvieron ustedes en esa observación. El diario de campo es solamente para el encuentro que uno les da. Entonces uno dice la semana 1 y la semana 2 que van a hacer. Esas dos cositas unidas son las que ustedes tienen que analizar. Encontré unos diarios de campo que decía, en abril 5, la profesora sacó del salón a un niño al rincón de reflexión. En abril 5. Y la fecha fue el 26 de abril. Entonces ya están relacionando qué pasó y no lo pasaron en el diario anterior. Entonces, cada diario del campo tiene su tiempo. Luego viene la pregunta problematizadora. ¿Cuál es la pregunta problematizadora? Bueno, es una casa linda, así que creo que hizo un buen trabajo. Una pequeña casa de una plaza de la década de los 50 y siempre hablamos de... Es la pregunta que nos hacemos sobre la práctica del día. Hay dos formas de hacer esa pregunta problematizadora. Una, la toma de la pregunta de la tutoría, porque acuérdense que nosotros hacemos y vamos a transferir conocimientos, o la planteamos nosotros. Pero lo ideal es que se haga la pregunta, pero la contestan, ¿no? Porque ese es el sentido de la pregunta. Que ustedes se indagaron y que indagaron cómo hicieron para contestar esa pregunta. Porque entonces la dejamos en el aire y no tiene sentido. Eso es todo el diario de campo. Dice que puede decir que es el diario de campo con evidencia fotográfica. Tengan en cuenta el cumplimiento de la ley. ¿Cuál es la ley? Que no podemos tomar decisiones de los niños sin autorización de la familia, sino mejar cosas. Aquí abajo, sigue adelante. Siga. Esta segunda parte es el que ustedes estaban manejando antes. Decía, el diario de campo es una herramienta de la misma, vislumbrando que en la práctica se relaciona con lo epistémico. ¿Qué es epistémico? ¿Qué es epistemología? O lo epistémico, ¿qué es? Ustedes en quinto ya lo tienen que saber. La historia.
Aquí era cuando relacionábamos lo de la práctica con los autores y demás. Los Pero autores dice y que epistémico, ¿qué es? Dice que epistémico, ¿qué es? episteme, o sea, el significado. Está relacionado con el conocimiento. Todo lo epistémico, epistemología es la ciencia del conocimiento. Entonces, esa es una rama de la filosofía que se relaciona con el conocimiento. Entonces, si alguna hizo este formato, está bien. Pero La riqueza de estos formatos dice descripción narrativa. Arriba decía de restricción del observado, ¿sí? Dice, se diligencia en el lugar y momento de la práctica. ¿Está correcto hacerlo en el momento de la práctica? Donde ustedes van registrando y no saben si escribir o atender a la profesora o atender a los niños. No, se diligencia muy cerca después de la práctica para que no olviden. Pero no ir registrando porque la profesora se va a incomodar cuando ustedes estén escribiendo y la mientras lo escriben, ¿cierto? Entonces, se diligencia después de la práctica. Y dice algo muy claro, pretende que el observador registre como una fotografía lo más relevante en su experiencia, sin limitaciones de redacción. Como si se narrase a otro aquello que su estabilidad percibe. Es decir, dice que no se limite a escribir la realidad. Esa es. Arriba dice todo lo observado. Todo. Bonito, bueno, regular, cómodo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este observador no va a conocer su tutor. Y de aquí es donde vamos a sacar muchas cosas de qué está pasando con la práctica de ustedes. Dice, en sí tiene que ser muy sinceras. Aquí hay unos términos pues que realmente no los escribimos arriba, que es el nuevo formato. Yo ya se lo organicé, que envió la universidad el año pasado a finales del semestre. Este se lo enviaron en el 23. Este formato. Después lo ajustaron. Entonces, aquí es lo mismo que arriba dice describir todo lo observado. Aquí es lo mismo. De forma narrativa, es decir, de forma descriptiva, queda mucho mejor. Descripción. Lo dice análisis epistémico, ¿qué es? Del conocimiento. Se diligencia posteriormente en el lugar de estudio del practicante, en su casa, acá se evocan los teóricos. Es la comunión con el episteme. Dijimos que episteme es el conocimiento, ¿no? No se pretende buscar conclusiones, se requiere la relación teórica de lo acontecido en la experiencia misma, en la práctica pedagógica o el trabajo. Entonces, ¿cuáles fueron las experiencias más relevantes que usted va a decir? Entonces, en el ejemplo del niño en condición de discapacidad, pues usted va a decir cómo relaciona ese hecho que sucedió con la parte teórica, con un teórico que nos hable de discapacidad. ¿Sí ve que lo mismo? Luego vienen las reflexiones pedagógicas y dice comentarios o valoraciones del practicante respecto a las consecuencias pedagógicas, pero pues bueno, consecuencias es mucha cosa. Aquí les aclara, entendamos por consecuencias pedagógicas un marco de reflexión que permita conjeturar sobre los aportes de experiencia para desarrollos y reflexión, transformándolos de la práctica del estudiante. ¿Usted para qué cogió con bueno y vaya hasta el hermana? Dijimos que las reflexiones, como sus saberes, lo que esa es la pregunta, creo que yo. Y más que poner un aprendizaje que yo no puedo maltratar a los niños se va a en condición de discapacidad. Eso es un aprendizaje. Entonces, en la reflexión pedagógica va todo eso. Esta era la guía que tenían ustedes, que era así más pequeñita. La otra es más sencilla, más explicativa, pero conoce exactamente a lo mismo. De pronto aquí en la terminología entendemos otra cosa cuando se habla de consecuencia y eso por eso arriba está muchísimo más clara y más sencilla. Preguntas, entonces ahí.
Entonces, ¿cómo es que- Profe, yo tengo una pregunta. En el momento en que se le entregaron los diarios de campo, su merced mencionaba que no debíamos hacerlo ahí. Yo ahí quedé confundida y pues mis compañeros sí debían de hacerlo aquí. Lo que tenían, no tenían que escribir toda la letrica que va arriba en la primera parte de la información, porque esa no tienen que mandarla, sino de donde dice diario de campo número tal. El diario de campo, la primera parte es informativa. O sea, tienen que Pero es tenerla que en cuenta cuando hagan un yo lo diario, quité. pero no tienen que pegarle a todos los diarios de campo esta ¿Cómo se parte. quitó eso? Yo la he quitado ¿Sí y me yo hago tenía entender? que tener que poner que es la Solamente forma. desde donde dice diario de campo número tal, de ahí para abajo, porque aquí son las instrucciones. Todo esto son instrucciones. Entonces, usted lo que hace es enloquecerse. Pero este formato ustedes lo pueden ampliar y hacerlo ahí, claro que sí. Pero no son dos rengloncitos, porque ¿qué pasaba con el otro? Teníamos cuadritos y ustedes se encasillaron ahí en los cuadritos. Por eso este no tiene cuadritos. Usted abre el número 1, lo amplía y puede escribir todo lo que necesita escribir. Pero esta parte, la primera parte 1, donde dice diario de campo, de la mitad 1. No, ¿para qué la pega? Si son las instrucciones. Estas son las instrucciones. Y dice material elaborado, si quieren revisar ese material, y lo revisan. Porque esas instrucciones no hay necesidad de enviarlas, solamente envían el formato. Pues ya en este semestre pues nos quedan, ¿qué? Dos tutorías, pero ya nos puede servir para los siguientes semestres. Esto es un instructivo. Todos hicimos malos. Este modelo fue lo que envió la universidad. En el 23, creo, finales del 22 les enviaron el otro formato. Y este lo enviaron a finales del año pasado. Porque está más sencillo, es más fácil de manejar. ¿Quién le sacó todo eso? Incluso más complejo. Entonces, Lo que tiene que hacer ustedes es el formato de diligenciar el formato. Pero para diligenciar el formato no tienen que hacer ¿Y quién le sacó las cosas de momento? No, esto es un formato Word, ustedes lo pueden La hacer. tapa. ¿Me dicen? Yo creo que estaría emocionado de que estemos haciendo esto. ¿Qué te ilusiona de esta cosa? Sí, señora. Listo. Entonces, si tienen más preguntas del diario, por favor. ¿Tiene Ya preguntas del enviaron libro? Yanita, que ya se los puede compartir. ¿Estamos? O sea, este diario va a ser diferente. Profe, entonces utilizamos el segundo. Este. El formato donde dice diario número 1. El segundo no, el de los 3 cuadritos. No, este. Si utilizan el otro, tienen que seguir las instrucciones. O sea, el problema no es hacer cualquier formato, sino que ustedes no siguen las instrucciones. ¿Sí? No hay instrucciones, no leen, atienden de cualquier manera. Incluso hay diarios de campo donde escribieron lo observado y pusieron los teóricos y una cantidad de cosas que digo, pero si ahí dice, la mayoría, muchos hicieron el formato hacia abajo, el segundo formato, no pasa nada. Si hicieron el segundo formato, no pasa nada. ¿Cuál es el segundo formato? Me lo pone ahí, por favor. El último. ¿Ese es el segundo formato? No. Ese es el segundo formato, donde dice solamente los tres obtienen los incluso hicieron los cuadritos. El mismo espacio que está aquí como de 6 renglones, eso fue lo que escribieron. Porque ese formato también se puede manejar, porque está en Word. Pero no hicieron los dos cuadritos así. O sea, uno dice, bueno, pero es que no entiendo qué hicieron. Entonces, no es el estilo del formato por cualquiera de los dos sirve, sino es el contenido, la manera de diligenciar y desarrollar el formato. Entonces yo a veces digo, no supe qué observaron, qué hicieron, no sé. ¿Estamos? Entonces, para mí, yo sigo los lineamientos de la universidad, pues yo utilizo el primer formato porque es el que mandaron el año pasado. Ese es el que yo estoy manejando.
Siempre quisimos abrir estas paredes y que este Entonces, y más más que dice que es más para ustedes que para las de segundo y tercero y cuarto y primero. Entonces, pero si manejan el otro no pasa nada. Es el contenido, lo que yo reviso es el contenido. Entonces se limitan mucho. Ya dice que no se limiten en la observación, pero ustedes se limitaron. Hay diarios que hicieron 2 o 3 renglones en lo observado. O sea que tienen análisis que María Montessori, Jean Piaget, ¿y pero qué? O sea, colocar el nombre de un teórico no significa nada. Vale, que me busquen mis marcadores normales, mira, si están allá. Los marcadores, los que estaban en los 12. Los marcadores que me dieron allá, porque no los encuentro. Mire si están allá. En cuanto afecta al niño, en cuanto lo beneficia, porque también pueden haber momentos que ustedes van a destacar que beneficiaron mucho al niño y al grupo. También ese análisis también es válido. El último dice como firma del maestro, firma del estudiante y o sea, estamos con el diario de campo. Profe, entonces se nos den de ideas de este archivo que tiene 3 páginas, sería la página 2 para implementar como diario de campo. Exacto, la página 2. Sí, señor. Muchas gracias. A ver si lo manejan mejor. ¿Qué es esto? Acuérdense que ustedes pueden Es de su papá. marcar Los marcadores que los hicieron. llenan los datos, que es la parte primera. Luego Es que yo los tenía todos y usted cogió y me tiró todo por allá, no está que los busque, mire allá debajo. Pues que no deben haber maletas. Listo. Yo le tiro a trabajar. Parece que esta casa ya fue remodelada. Entonces vamos con el siguiente documento, que es la escala.